Sin duda alguna, Álvaro Uribe es uno de los personajes más importantes y controvertidos de la historia de Colombia, con importantes resultados en materia de seguridad y en economía. Es considerado por algunos como el mejor presidente de la historia del país. Sin embargo, como siempre los hechos demuestran que Uribe es cercano a las ideas de la izquierda, el estatismo y la socialdemocracia, algo de lo que profundamente no se habla, pero que hoy expondremos en este video. Álvaro Uribe Vélez nació el 4 de julio de 1952 en Medellín, Colombia. Es un político colombiano que ocupó la presidencia del país entre 2002 y 2010. Uribe proviene de una familia con una larga trayectoria en la política y el periodismo en Colombia. Se graduó de abogado en la Universidad de Antioquia y luego obtuvo una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Antes de ingresar a la política nacional, Uribe ocupó varios cargos públicos en su región natal de Antioquia, incluyendo alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia. Durante su presidencia, Álvaro Uribe implementó políticas de mano dura contra grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, así como contra el narcotráfico. Su gobierno fue conocido por la política de seguridad democrática que buscaba mejorar la seguridad en Colombia a través de una serie de medidas militares y de seguridad. Cabe destacar que los principales logros de Uribe durante su presidencia fueron, primero, un crecimiento económico de un 4.3% durante todo su mandato, con una disminución de la pobreza en un 45.5%. El segundo fue que en menos de 3 años se desmovilizaron más de 32.000 combatientes de las AUC. Y el tercero, se redujo el secuestro en más de un 90% y el homicidio en más de un 40%. La confianza inversionista aumentó, eh, pasando de un 13% a un 28% con la implementación de las políticas de seguridad democrática. Sin embargo, pues no todo es color de rosa, ya que pues esto no nubla las conexiones de Uribe con la izquierda. Al hablar de las conexiones de Uribe con la izquierda debemos remontarnos a los inicios de su carrera política en, en el país, que inició en el año 1977 en el Partido Liberal Colombiano, un partido que ideológicamente se encuentra en la izquierda o en el progresismo, históricamente representado por personajes como eh, Rafael Uribe Uribe o Jorge Eliezer Gaitán. Hay que recalcar que este partido político estuvo relacionado con la creación de múltiples guerrillas comunistas en Colombia, como las FARC o el M-19 y el ELN. Por otro lado, Uribe fue senador durante el periodo en que se llevaba a cabo negociaciones para la adhesión de este partido a la Internacional Socialista. Cuando Uribe inició su carrera política, tuvo el apoyo del movimiento Firmes, un partido fundado por personajes de la izquierda colombiana, entre ellos José Obdulio Gaviria, eh, un hombre cercano a Álvaro Uribe y antiguo miembro
del Partido Comunista Marxista-Leninista y que hoy es ficha clave dentro del Partido Centro Democrático. Sin duda alguna las conexiones de Uribe con personajes de la izquierda colombiana son evidentes, pero el hecho que lo confirma es la Ley 7 o Ley de Reindulto de 1992, que fue propuesta por el propio Álvaro Uribe Vélez para otorgar amnistía e impunidad a los exguerrilleros del M-19, un proceso que hacía parte de la negociación que llevó el gobierno de Virgilio Barco del Partido Liberal con esa guerrilla. Además, la historia no terminó allí, ya que 21 años después, con la fundación del Partido Centro Democrático, muchos de esos exguerrilleros ahora militan en ese partido, entre los cuales destacamos a Angelino Garzón, antiguo miembro del Partido Comunista en los años 90. Bueno, vamos a hablar de este personaje. Hizo parte de la Alianza Democrática del M-19, que pues hizo parte del proceso constituyente del año 1991, gobernador del Valle del Cauca entre 2004 y 2008, vicepresidente en el primer periodo de Santos y militante actual del Partido Centro Democrático. Bueno, el siguiente es Ebert Bustamante, es guerrillero del M-19 y senador de la República por lista cerrada para el periodo 2014-2018 por parte del Centro Democrático, elegido a dedo por el señor Álvaro Uribe. Y ni hablar de los exguerrilleros que hicieron parte de los gobiernos de Álvaro Uribe, iniciando con Eduardo Chávez, senador de la República y antiguo miembro del M-19. Chávez trabajó 1 año y medio en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el gobierno de Uribe. Carlos Franco, sin duda uno de los personajes más nefastos, es guerrillero del EPL, una antigua guerrilla comunista de línea maoísta. Se desempeñó en los 2 gobiernos de Uribe como director del Programa Presidencial de Derechos Humanos. Según el periodista Ricardo Puentes Melo, este tipo, junto con el general Machaca, se inventaron la narrativa de los falsos positivos, que sirvió para sacar a los generales que más golpes le habían dado a las guerrillas. El siguiente es Rosenberg Pavón, ex militante del M-19 y líder de la toma de la embajada en República Dominicana. Fue primero militante del Polo Democrático y luego se unió de lleno a Uribe, que lo nombró como director administrativo de la economía solidaria. Y por último no olvidemos a José Obdulio Gaviria, que fue nombrado asesor presidencial en 2003 por parte de Álvaro Uribe. Ahora les hago la pregunta, ¿no les parece algo contradictorio que alguien de derecha deje entrar a su gobierno un poco de personajes que en un pasado tuvieron que ver con la línea ideológica contraria, en este caso
Uribe de derecha y dejar entrar tipos que fueron exguerrilleros y que cometieron incluso actos que pues que le quitaron miles de vidas a muchos colombianos, me parece muy contradictorio. Y más que todo es peor porque muchos colombianos ven a Álvaro Uribe como alguien que era muy aguerrido contra la guerrilla, pero sin embargo en su gobierno pues dejaba entrar a múltiples exguerrilleros que pues cometieron muchos crímenes. Entonces es algo que no tiene coherencia, pero que pues que sucedió y pues hoy en día no está oculto ante la opinión pública. Por otro lado, el uribismo con los años se ha visto inclinado por la centroizquierda. Desde la salida de Álvaro Uribe de la presidencia, la historia posterior ha sido desalentador, iniciando con el fiasco de la elección de Juan Manuel Santos, un tipo que en el pasado ya había demostrado su inclinación por el socialismo y que durante su presidencia se llevó a cabo el proceso de paz con las FARC, además de escándalos como la imposición de la ideología de género con la ministra de Educación Gina Parodi, entre otros muchos escándalos. Pero el hecho más relevante fue cuando la gente de Colombia expresó su negativa a este acuerdo con el no en el plebiscito, pero que lastimosamente ese no fue negociado para que la guerrilla de las FARC llegara al Congreso. Otro de los hechos relevantes fue la elección de Iván Duque en el 2018, un tipo que al igual que Santos desde sus inicios mostró su inclinación por la izquierda. De hecho, ha declarado su admiración a personajes como George Soros, el mismo que le otorgó una beca a través de la organización National Democratic Institute, financiada por el especulador. Cabe recordar que George Soros es un multimillonario húngaro que tiene nacionalidad estadounidense y que los últimos años ha sido señalado por partidos políticos de derecha en Europa de financiar la inmigración masiva y en Estados Unidos de financiar pues a causas abortistas, además de ser el principal donante del Partido Demócrata. Dígame una cosa, senadora, dígame algo, perdón que le interrumpa. 8 años, todas las investigaciones del robo de la gasolina y de los repuestos de aviación ejército con la juez penal más viva, la sirvieron. Ahí está, yo le puedo contar a usted todo. Es más, yo fui la que me tiré el nombramiento de mayores en la justicia penal militar, que era violatorio de la ley, ya lo tenía arreglado México. No, mira, han tocado unas peleas. Dígame una cosa, senadora, ¿por qué Duque, que es Casa Uribe, tiene esa dinastía, Pues, estás equivocado. Duque es liberal de izquierda. Duque está... ¿Y ese maldito cómo se les infiltró? ¿Cómo se les infiltró? No se nos infiltró. Es que aquí tienen esa maña. Ajá. Duque es puesto por Fabio Echeverri Correa porque Duque fue el muchacho inteligente y aplicado que mandó para acompañar al mago de su hijo, que no sirve para un culo, que es Luis Echeverri. Ajá. Vos cuando tenés un hijo vago y tenés plata y querés que se gradúe, vos invitás a la niña más inteligente de la clase para que le sople, como cuando tu hija es fea y tenés que llevarla con la bonita a ver si se levanta algo. Claro. Este huevón trabajó en Washington toda la vida y cargaba la maleta de Uribe cuando iba de viaje, pero nada más hay que leer un artículo, usted come. No, pero es que el tipo caló, vea, créame que yo le decía a más de un coronel, tú que va a ser un desastre. Y me
decían, no, es que Duque nos va a dar la garantía del presidente Uribe y la seguridad, y yo no va a pasar ni miércoles. Lo impuso Alicia, lo impuso José Obdulio, como siempre, porque José Obdulio fue el que nos metió a Santos, para que usted sepa. Claro. Usted es el ala marxista. Claro, José Obdulio es un veneno. Es un veneno, un veneno. Entonces Uribe siempre termina cayendo, ¿no? Y terminamos jodidos porque le ha salido una mierda. Tan a mierda que lo metieron preso en su gobierno. Claro. Bueno, que no, eso es un desastre. Y la gente de Mejía está atornillada en la institución, por Dios, por culpa de este pelele. Y no hay nada que hacer hasta que no se largue. Entonces yo te digo, o ganamos o nos vamos a la mierda todos. Tal vez el hecho más sobresaliente y al mismo tiempo el más perturbador fue el homenaje que le hizo Iván Duque al difunto dictador comunista Mao Zedong en un viaje que hizo a China. Además de que Duque ha seguido las directrices de las élites mundiales al seguir órdenes de la OMS de instaurar cuarentenas para detener la economía, convirtiéndose de paso en una bomba de tiempo que posteriormente sería conocido como el estallido social. Además de que pues en su gobierno pues se caracterizó por dar subsidios en un intento por acabar la pobreza, pero vemos que este mecanismo nunca ha funcionado pues para erradicarla, sino que lo que hace es hacernos dependientes del Estado. Y del subsidio al que me refiero es el subsidio ingreso solidario. Por estas razones y muchas otras, que vemos que la derecha en Colombia ha sido tomada por la figura de Álvaro Uribe, pero que en la práctica vemos que traiciona sus ideales haciendo pactos y actuando como izquierdistas. Y sumado a eso, pues en 2022, con el fraude que le hicieron a María Fernanda Cabal para ser nominada como candidata del Centro Democrático para el año 2022, y con la renuncia de uno de los fundadores más importantes del Centro Democrático, el periodista Ricardo Puentes Melo, pues la tendencia es clara. La derecha en Colombia, entre comillas, que representa a Álvaro Uribe Vélez, es de izquierda. Y lastimosamente esto está oculto para la mayoría de los ciudadanos de Colombia.